¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes ya este 9 de febrero. Ya estamos cerquita del Día del Amor y la Amistad para que pues vayan ahí haciendo lo propio del día, ¿verdad? Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Les mandamos un fuerte abrazo, sobre todo con muchísimo cariño, de parte de esta gran empresa, el Diario de Chiapas, de nuestro gerente general, el licenciado Rogelio Toledo Coutinho, y nuestro gerente general, nuestro director general, el doctor Gerardo Toledo Coutinho. De verdad que nos sentimos pues orgullosos que nos acompañen, que estén con nosotros y sobre todo que compartan con nosotros todos estos temas tan importantes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hoy vamos a tener a nuestro invitado de lujo, al mejor analista nacional que tenemos ya acá en el Diario de Chiapas, a Guillermo Vázquez Handal, que bueno, que como bien saben todos, pues es pues colaborador en muchos espacios, entre esos acá el Diario de Chiapas, y sobre todo también con una claridad siempre en todos sus análisis políticos, con una certeza muy, muy importante. De verdad que es un placer tenerlo acá con nosotros. Bienvenido, Memo. Buenas tardes. Buenas tardes, Vero, muchas gracias. Siempre muy halagado con tus inmerecidos comentarios, pero sobre todo con el gran placer de estar contigo aquí en nuestra casa, el Diario de Chiapas. Muchas gracias, Memo, es un placer también. Bienvenidos y bienvenidos todos. Pues bueno, Memo, vamos a platicar, tenemos mucho que platicar hoy, ¿verdad? Entre estos muchos temas, pues como bien sabemos, pues ya, gracias a Dios, pues ya está recuperado el señor presidente Andrés Manuel López Obrador de esta terrible enfermedad que es el COVID. Y pues bueno, ¿cómo vistes tú, bueno, todo este regreso, todo lo que pasó en su ausencia y sobre todo, pues bueno, ya también incorporado a las famosas mañaneras y que sin duda, pues sin menospreciar a la secretaria de Gobernación, a la licenciada Olga Sánchez Cordero, que pues bueno, ella estuvo al frente, pero pues todo el mundo quería ver al presidente también, ¿no? Como que la imagen ya es muy, muy peculiar de él y pues inclusive pues creo que está diseñado como para él, ¿no? Pero bueno, platícanos un poco de todo este análisis que tú haces muy bien y que conoces mucho, por favor, Memo. Bueno, pues sí, coincidir contigo, que bueno que el presidente de la República ya está recuperado, como lo hemos dicho anteriormente, muy independientemente de las preferencias electorales o de las simpatías. A nadie se le desea un mal de salud, menos al jefe del Estado mexicano y menos en las circunstancias tan complicadas por las que estamos pasando en este momento. Retorna por la puerta grande como él está acostumbrado y desde el primer momento pues repartiéndole a todo mundo como le gusta, como acostumbra y como se esperaba, porque habían algunos que llegaron a pensar, yo no, lo tengo que confesar, que la enfermedad le iba a cambiar. Y pues la verdad es que no es así, sigue siendo el mismo genio y figura. Inmediatamente empezó con su polarización, como es su costumbre, insisto, en contra de la derecha, los neoliberales, etcétera, etcétera, con esta tendencia, además de seguir culpando a elementos externos de cosas que le corresponden directamente a su administración. Y empiezo, pues obviamente, con el análisis del tema que ocupó todos los espacios en los medios nacionales, que fue a pregunta expresa de uno de los reporteros que asisten como fuente a la mañanera, si usaría el cubrebocas o no. En una primera instancia responde muy puntual que no, pero le vuelven a preguntar y entonces él ya explica que sus médicos le han dicho que como ya no tiene la enfermedad, él no contagia. Eventualmente, además, se agarraron pues de esta figura en la que cuando él estuvo contagiado y convivió con algunos de sus colaboradores, nadie tuvo la enfermedad. Y uno de estos reporteros le hace mención, pero oiga, es que su subsecretario de salud, el doctor López-Gatell, dice que hay que usar el cubrebocas. Pues mira, yo lo respeto mucho, el doctor López-Gatell nos ha ayudado mucho en esta pandemia, pero no me lo voy a poner. Y esto me remonta a la pandemia de la H1N1, la influenza, en la que el gobierno federal, entonces encabezado por Felipe Calderón, sí obligó al uso del cubrebocas, por lo menos en las regiones del país donde estaba más álgida esta pandemia, y considerando que Felipe Calderón es el némesis de Andrés López Obrador, Andrés Manuel, yo lo que me imagino es que esta negativa a usar el cubrebocas es simple y llanamente para diferenciarse de Calderón. Está clarísimo, está comprobado que el cubrebocas sí ayuda muchísimo. Además, hoy tenemos que tomar todas las medidas que sean posibles, ninguna sobra.
todo contribuye, pero el presidente tiene esta forma de actuar, de ver las cosas desde un modo muy personalista, centralista, en el que todo el tiempo está marcando agenda política, y me queda claro que en el fondo él sabe que sí hay que ponerse el cubrebocas, pero dice que no para ser diferente, para ser como es él, Andrés Manuel López Obrador, y quiero suponer, y esto a lo mejor los psicólogos lo entenderán mejor que nosotros, que esto tiene que ver con esta imagen frecuente que él tiene de su rival político, entre comillas, porque hoy no está a su altura, que es Felipe Calderón. El asunto es que pues deja un mal sabor de boca, y además pues él como jefe del Estado tiene la obligación de poner el ejemplo. Hay zonas del país, y me consta, donde el uso del cubrebocas es un acto voluntario, pero hay muchas otras en donde nadie se lo pone. Y estamos en el peor momento de la pandemia, aunque sé que esa frase se ha usado todos los meses, sí, seguimos en el peor momento, con un aumento en el número de contagios, y ya lo platicaremos más adelante, con una terrible escasez de vacunas que no va a permitir que se cumpla el calendario que el gobierno había ofrecido, y que nos hace pensar, por lo menos estadísticamente, que esto no se va a reducir, al menos los próximos 6 meses. Así es, Mau. Y bueno, y sin duda, pues bueno, en estas conferencias, en estas mañaneras, como le llaman, pues en su ausencia, desgraciadamente, de esta enfermedad que platicábamos, la suplió la secretaria de Gobernación, la licenciada Sánchez Cordero. Pero ¿cómo estuvo el rating? Porque pues mucha gente esperaba, pues creo que bajó un poquito, ¿verdad? Porque querían ver más al presidente. Platícanos cómo estuvo eso. He leído por ahí que bajó un poco este rating porque no estaba el señor presidente y pues bueno, decía, no es lo mismo, ¿no? No es el mismo sabor que le echan la injundia, reitero, ¿no? Sin menospreciar la gran actividad que hace la secretaria, pero sí siempre buscando esa imagen, ¿verdad? Sí, porque, y como lo comentamos anteriormente, Vero, la mañanera es un ejercicio de gobierno más que un acto informativo diseñado ex profeso para el presidente de la República. Es el púlpito desde donde él da indicaciones, regaña funcionarios, polariza, hace agenda política, y si no es porque en este país no existiera la reelección, por lo menos todavía no, la reelección presidencial, yo te diría que es un acto cotidiano de campaña electoral del presidente. Entonces, ante su ausencia, y sí coincido contigo, la secretaria de Gobernación tiene muchas virtudes, pero no para esto, hay que decirlo. Y no solo es que personalmente ella no tenga esa capacidad comunicativa y de expresión. El presidente de la República es muy bueno para eso. Como dicen muchos, es un genio de la política, pero un pésimo administrador. Ese es otro concepto que también abordaremos más adelante. El asunto es que sí, pues al no estar él, pues sí deja esa sensación que el que da las órdenes no las está dictando en ese momento, aunque nunca estuvo inhabilitado en el ejercicio del poder. Y además, pues retorna, como te decía, por la puerta grande, como él acostumbra, de inmediato polarizando de nueva cuenta, hablando de temas muy polémicos. Está el tema de esta reforma energética, que probablemente la puedan mayoritear, pero no creo que tenga mucho futuro desde el punto de vista legal, en que la ley no se puede hacer retroactiva. Hay compromisos internacionales que además nos llevarían a cortes del exterior, donde seguramente esto se perdería, y donde además los afectados, me refiero a la iniciativa privada, nacional o extranjera, que haya invertido en el ramo, mediante amparos la va a echar para abajo. Pero así es el presidente. Y además todo lo ideologiza en función de la soberanía, el Estado fuerte, el Estado que tiene que tener el control, aunque en este caso los particulares generan energía más barata y limpia, y nosotros estamos apostándole al combustóleo, que a lo mejor, y no lo voy a poner en el contexto ecológico, que es terrible, a lo mejor somos el único país en el mundo en este momento que está utilizando una tecnología evidentemente regresiva, que no va a tener efectos económicos, pero que además en cuestión de prestigio internacional nos deja muy, muy mal parados. Pero así es como gobierna Andrés Manuel López Obrador. Así, y hay que decirlo puntualmente, es como sigue manteniendo un altísimo índice de popularidad personal, en un contraste con su gobierno. Porque si lo pusiéramos en resumen, pues el presidente de la República le cae muy bien a la gente, aunque la misma gente que lo ve así, que lo califica positivamente, reprueba completamente a su gobierno. Entonces, insisto, un genio de la comunicación, sin lugar a dudas, pero lamentablemente un muy, muy mal administrador. Comentaban por ahí también en la mañanera, ahora que
que salió ya el presidente, comentaba, ¿no? De que el Reforma por ahí hizo pues un artículo ahí donde decía que, bueno, que el presidente cargaba consigo ahorita un monitor personal para estarlo monitoreando, y él decía pues que no era cierto, ¿no? Que eso no, que eso no era cierto, que él pues ya estaba dado de alta y que bueno, que ya se sentía más recuperado, ¿no? Y yo creo que todo esto pues como vimos, ¿no? En todo este trayecto de su enfermedad hubieron muchas especulaciones, que se había tenido un derrame, que un paro cardíaco, que en fin, una serie de situaciones que tuvo que salir él, y todo este recuento que fue a través de estos días que estuvo ausente, y que sin duda, pues bueno, era también de esperarse que saliera ahí a señalar algunas cuestiones que en su momento no las pudo hacer, por lo mismo de este confinamiento, de esta enfermedad. Pero que bueno, que como dices, ya a partir del lunes, pues ya empezó otra vez a dar ahí las directrices, la agenda, además que él hace por su misma investidura. No, y además, perdón que te interrumpa, y además se va de gira a Oaxaca, a pesar de todas las recomendaciones, no solo por su salud personal, sino por el momento. O sea, ahí se va de gira a Oaxaca el fin de semana otra vez, imparable en ese sentido, esa es su característica, es su personalidad. Insisto, si no supiéramos que, a menos que nos llevemos una sorpresa, que en este país no hay reelección presidencial, yo te apostaría lo que fuera a que está en campaña para reelegirse. Sí, y como decías, ¿no? Con un alto índice, decían por ahí que si las elecciones, pues bueno, fueran en este momento y también están programadas ya para junio, que sin duda pues va a salir muy arriba su partido, ¿no? ¿Tú cómo ves esta parte? No coincidiría porque él no va a estar en la boleta. Finalmente, el efecto que se generó en la campaña presidencial fue un arrastre que él provocó en muchas de las demás elecciones, me refiero senadores, diputados, alcaldes, gobernadores. No creo que vaya a ser lo mismo, independientemente de esta gran alianza que han logrado construir PRI, PAN y PRD, ya en 220 distritos electorales. La última vez que lo comentábamos iban en 190, ya van en 220, y a lo mejor eso todavía aumenta un poquito más. Yo creo que esta elección van a ser 32 elecciones, como si cada estado del país fuera un país individual, donde vamos a ver efectos incluso muy contrastantes entre fronteras. Lo que sucede en un estado no necesariamente lo que va a pasar en el estado vecino. Alianzas incluso de facto muy variopintas, en donde a pesar de que el PAN, el PRI y el PRD van en grupo, pues el PRI en algunos otros estados ahí va medio de la mano con Morena. Pero pues en todo caso la que le importa al presidente es la de diputados federales, porque es la que implica la mayoría en el Congreso. Y hay que decir que si bien cuando él gana con un efecto abrumador y arrasador, de hecho su partido per se no gana la mayoría, la gana a través de las alianzas con otras fuerzas políticas que además generaron una sobrerepresentación que, hay que decirlo, es ilegal. Habría que revisar cómo le hicieron para lograrla. Yo no veo ese mismo escenario en esta ocasión. Creo que a lo más que podría aspirar Morena, en este caso, sería una mayoría simple con todos sus aliados. Me interesa mucho plantearlo desde el punto de vista, digamos, no personal, porque siempre los que estamos en esto corremos el riesgo que parezca que es una opinión personal. En este momento el país requiere y le urgen equilibrios, le urge una Cámara de Diputados que sí haga contrapeso y balance, porque hay decisiones muy importantes, y no solo las de la reforma energética, las del Banco de México, que tienen que ver con la pandemia, que estamos viendo que no están cambiando, que seguimos con las ocurrencias, perdón que lo diga en algunos casos, hasta con las payasadas, y con este asunto de que no vamos a cumplir el calendario de vacunación, lo que se viene es terrible y nos va a dejar una secuela para muchísimos años, incluso después del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Naturalmente no estoy invitando a nadie que vote por ningún partido en específico, esa es una decisión que usted toma en lo individual, pero creo que sí hay que valorarlo, porque además Morena en su selección de candidatos pues está atendiendo a factores de grupo, como sucede en todos los partidos, a factores regionales, que en muchos de los casos han generado una gran insatisfacción. Todavía hoy se está debatiendo el tema de la gobernatura de San Luis Potosí en ese sentido, y aquí ya hemos analizado algunos otros casos, pero sí yo no veo un panorama por lo menos arrasador de parte de Morena en esta elección. Va a ser mucho más local, mucho más regional,
y sobre todo, insisto, a la que hay que ponerle más atención es a la que tiene que ver con los diputados federales. Memo, y ahorita platicabas hablando de las candidaturas y de este proceso electoral. Bueno, hemos visto que hay muchos famosos, que hay mucha gente, pues ahí está Paquita la del barrio en Veracruz, está Adame, Esa es está una joya. el Esa es cibernético, una joya. en fin, ¿no? Kiko, muchos, ¿no? Muchos personajes de la farándula, por llamarlo así, que están de candidatos. ¿Qué opinión te da esto, Memo? Digamos que esto siempre ha existido, lo que pasa es que en menor medida y de alguna manera con alguna representación. Cuando nos tocó ver a miembros del sector artístico en Cámara de Diputados es porque eran representantes sindicales de sus propias organizaciones. Recuerdo a Julio Alemán, recuerdo a Silvia Pinal. Era un tema de cuotas, Mi paisana, no necesaria. Irma Serrano. Irma Serrano, bueno, ¿quién mejor que ustedes allí en Chiapas para entender esa parte? Pero eran más bien representaciones de cuotas, eran mínimas y de alguna manera, y quiero dejarlo en ese contexto, no hacían tan mal papel, incluso algunos hasta se destacaban. De la elección pasada para acá ya se empezó a volver un exceso porque estamos hablando que lo que los partidos buscan en este ánimo de conservar sus registros es personajes populares que independientemente de su desconocimiento de la administración pública o de la cosa política, son por sí mismos muy atractivos y pues el mejor ejemplo creo que es el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que sí, para muchos un ídolo deportivo de gran calado, pero un pésimo gobernador. Y ahora lo que estamos viendo es que en esas listas divididas entre todos los partidos, hay más de 20 de este tipo de personajes entre artistas y deportistas, que la verdad habría que decirlo y no es un tema personal ni mucho menos peyorativo, pero pues a mí, por ejemplo, el caso de Paquita, la del barrio, se me hace una joya en el contexto del análisis, no es burla, pero pues evidentemente yo creo que la señora no tiene la más mínima preparación, no tiene el más mínimo conocimiento, sin demeritarla, por supuesto, además de que es una artista muy reconocida, pero creo que sí es un abuso, es una exageración en función de buscar perfiles populares, deportistas y artistas, para llevarlos al Congreso con un ánimo más de partido, de conseguir y mantener el registro, de que estas personas vayan realmente a hacer un buen trabajo. Pero como siempre, lo he postulado de manera muy personal, ellos no se tienen la culpa ni en aceptar, ni en ser candidatos e incluso en ganar esos distritos. La responsabilidad y la culpa es de quien los elige, porque luego nos quejamos. Les hacemos una enorme cantidad de memes cuando se quedan dormidos en el curul o cuando hacen alguna declaración desafortunada por su mismo perfil e inexperiencia. Entonces, pues no nos quejemos de lo que nosotros mismos estamos provocando. En todo caso, si alguien elige convencido y con ese criterio a una de estas 20 tantas personas para hacerlo, pues bueno, será su decisión. Después no nos quejemos porque yo sí creo que hay un abuso de los partidos políticos y creo que esto también es como infantilizar al electorado, por ponerlo en términos muy coloquiales, es una venta de espejitos. Ahorita que veía yo a Paquita la del barrio me acordé, como decías, esto ya ha existido siempre, nada más que ahorita en mayor medida, como decías. Bueno, no nos vayamos tan lejos, en el sexenio de Enrique Peña Nieto estuvo alguien muy parecido a Paquita la del barrio, ¿no? Carmen Salinas, por ejemplo, ¿no? Que pues tienen un nivel muy parecido, ¿no? En su forma de ser, en el arrastre que traen de popularidad. Y entonces nada más que ahorita como que sí ya fueron muchos, ¿no? Entonces por eso como que nos sorprende más, pero siempre ha existido, ¿no? Bueno, ahí está ahorita el diputado federal Meyer, ¿no? Entonces hay Sergio Mayer, el hijo de Lupita D'Alessio, Manuel Negrete, el exfutbolista, que todos lo recordamos por aquel extraordinario gol en el Mundial del 86, pero que fue es un malísimo alcalde de Coyoacán. Lamentablemente, porque son personas populares, son personas incluso algunas de ellas muy queridas por los mexicanos, pero pues no tienen el perfil, no tienen la experiencia, no tienen la capacidad y sí siento que en algunos casos se están dejando utilizar perversamente por los directivos, presidentes, dueños de algunos partidos políticos que lo único que quieren es arrastrar votos para mantener su registro porque a través del registro es de donde viene el financiamiento público. Sí, y que sin duda pues esta gente será muy votada en algunos lugares por la misma simpatía que tiene, ¿no? No lo sé. Bueno, partamos de esa base.
por ser quienes son. Sí. Pero no estás eligiendo al artista que quieres para un concierto, no estás eligiendo al futbolista que quieres para que juegue en el equipo de fútbol de tu ciudad, estás eligiendo un diputado federal, un alcalde, son condiciones completamente diferentes. Claro, pero viendo bueno, ahora sí que la historia, hemos visto que a veces la gente se va sin ese análisis político para tener a un buen gobernante, ¿no? A un buen representante. Entonces yo creo que en esa base, a lo mejor los partidos políticos por eso escogen a ellos. No sé tu apreciación, pero a mí se me da la apreciación de que los escogen precisamente para tener esa votación, amén de que ganen o no ganen, pero sacan un elevado voto. Hay algunos de estos veintitantos que son mucho más populares que otros. Yo por eso insisto, y sin ningún ánimo peyorativo y mucho menos misógino, que el caso de Paquita la del Barrio es una joya, porque seguramente sí es alguien que va a tener un arrastre popular per se por su personalidad, por su desarrollo artístico, por las letras de sus canciones, pero la estamos eligiendo para ser diputada federal. Entonces creo que ahí sí puede haber una confusión del electorado entre esa figura popular a la que aprecias, admiras, al trabajo que pueda realizar para representarte. Y a lo mejor me equivoco y termina siendo una gran legisladora, no lo sé. Ustedes tienen muy cercano me refiero regionalmente, ya pasó algún tiempo a Irma Serrano, que además pues quiero entender que tan mal no lo hizo, a pesar de su figura polémica, de sus dichos. Nos podemos llevar sorpresas. Te ponía recientemente los dos mejores ejemplos, el de Cuauhtémoc Blanco, que ese sí es un ídolo nacional, incluso hasta los que no le vamos a la América, pues bueno, lo recordamos en la selección nacional, y ha resultado un pésimo gobernador. Manuel Negrete, insisto, un gran futbolista, un tipo serio, que pues está resultando también un rotundo fracaso como alcalde de Coyoacán, y que entonces, pues si haces un balance, no terminan siendo los mejores. Te pongo el ejemplo de este deportista Rommel Pacheco, que va por un distrito federal también en Yucatán. En contraposición, la gente lo observa como un muchacho muy limpio, muy sano, muy trabajador, joven, que a lo mejor ahí sí te diría, pues ahí no veo tanto el abuso, ¿no? Sí. Porque además todo parece indicar que su distrito lo va a ganar y lo va a ganar bien. Pero pues de esos 20, 21 son 2 o 3 los que se salvan. Claro, y habría que ver, como dices tú, si la gente finalmente los elige, ¿no? Memo, platícanos un poco, bueno, el tiempo se nos va volando con estas pláticas tan interesantes, todavía tenemos tiempo. Gracias. Pero platícanos, bueno, ahorita hablando de todo esto que estamos viviendo, que ya cada día también se nos acercan más todas estas contiendas electorales. Desde tu perspectiva, bueno, sabemos que faltan también algunos estados, algunas situaciones que ya platicaremos en su momento, pero bueno, hay algunos que sí ya están definidos. No sé si tú tengas ahí ahorita, Guate pronto se me ocurre Tlaxcala, ¿cómo ves por ahí la situación? En eso están, y de hecho, pues bueno, sí hay que retomar el tema de Nuevo León, porque eso lo dejamos pendiente en pos de que Luis Donaldo Colosio Riojas decidiera por dónde iba a competir. Finalmente se quedó en Movimiento Ciudadano y va por la alcaldía de Monterrey. Creo, en todo caso, entonces, que ya no le va a hacer ningún desbalance al resultado al gobierno del estado. O sea, que vería yo muy claramente una ventaja muy marcada de Clara Luz por Morena para la gobernatura, peleándole el segundo lugar entre el PAN y el PRI, pero como te comenté la vez pasada, más en un acuerdo de voluntades locales en pos de los equilibrios regionales, me refiero a diputaciones locales y presidencias municipales. El que Colosio Riojas se quedara en Movimiento Ciudadano le podría dar a él, una posibilidad de ser presidente municipal de la capital, pero no creo que le vaya a sumar en lo más mínimo a Samuel García, el senador, que ya es oficialmente el candidato a la gobernatura. El caso de Samuel García es muy atípico, es un caso incluso digno de análisis, porque estuvo casi 2 años en primer lugar en las encuestas y hoy, tristemente para él y felizmente para muchos otros, está en un cuarto lugar casi ya definitivo, sin ninguna posibilidad de crecimiento, producto de sus mismos errores, y aún teniendo la figura de Colosio Riojas al lado, que a lo mejor en combinación en otro partido, en el PRI, en el PAN o en Morena, hubiera logrado una gran expectativa. Creo que el Movimiento Ciudadano no les va a alcanzar, no les va a dar,
un poco lo que comentábamos de los otros estados que ya están definidos, el caso de Querétaro, donde ya hay candidatos de todos los partidos y la ventaja del senador Curi es muy amplia. La gran batalla que se libra en Sonora entre el Borrego Gándara y Poncho Durazo, que por cierto, batalla que va ganando el Borrego Gándara, que podría ser además dentro de lo mediático lo interesante, porque pues a lo mejor en Morena pensaban que esa la tenían por descontado y no creo que vaya a ser así. El caso de Campeche, que también es muy, muy interesante, porque además ahí es la tierra del presidente nacional del PRI y por supuesto él tiene un interés personal y particular en ello. Y también se empiezan ya a dar a conocer en los partidos los nombres de los candidatos a diputados federales de mayoría plurinominales. Como siempre, esto genera muchísima polémica. Ricardo Anaya, que tenía asegurada la posición plurinominal número 1, no la acepta a cambio de estar de gira por todos los municipios. Son de estos casos en que no la acepta y lo critican. Si la hubiera aceptado, también lo hubieran criticado. Y lo diría porque es Ricardo Anaya, ¿no? Es un personaje muy polémico. En el caso del PRI, Alejandro Moreno igual se pone en primer lugar en la lista plurinominal, muy criticado por algunos sectores del PRI que evidentemente no comulgan con él. Pero esta es una práctica común y tradicional, sobre todo de los sistemas parlamentarios, donde los dirigentes de los partidos van al Congreso. Yo la verdad no vería este supuesto agandalle del cual se queja, bueno, hay que decirlo, se queja Ulises Ruiz, ¿no? Es gobernador de Oaxaca, acérrimo rival de Alito Moreno. Yo no lo veo fuera de contexto, en todo caso habría que revisar en algunos otros casos, y te voy a poner uno muy particular, el de Pablo Gamboa Miner, que va por Yucatán por un distrito de mayoría, pero también va plurinominal. Y esto es lo que sí a mí personalmente no me gusta mucho, porque si pierdes en la competencia, de todas maneras vas a entrar vía plurinominal, y pues hay que decir que además Pablo ya fue diputado federal por ese distrito, y que cuando lo ganó ampliamente, y que se sabe que luego no quiso competir por la alcaldía para no perder, y pues no se puede hacer de lado que es don Emilio Gamboa Patrón. Y luego esas son las cosas que a la militancia de los partidos no les gusta. Pero en todo caso creo que es normal, es parte de estos procesos, es parte del momento político, de los equilibrios, y finalmente, aunque somos un sistema presidencialista no parlamentario, yo no estoy absolutamente en contra que los dirigentes nacionales de los partidos tengan escaños y curules tanto en senadores como en Cámara de Diputados. Sí, y que sin duda, pues bueno, también esto, como se ha repetido en ocasiones, a veces los dirigentes ahorita critican, ya están recolectando firmas y todo esto, ¿no? Sí, pero hay que decirlo, pero el que lo está haciendo es Ulises Ruiz. Claro, no es todo el sector, es Ulises en especial, por lo que tienes conocimiento. Que es su acérrimo rival. Incluso voy a recuperar una frase del mismo Ulises Ruiz, cuando le achacaban, pues, que era medio travieso cuando fue gobernador en temas de control político y en temas de corrupción. Él decía, yo soy incalumniable, porque todo lo que se dice de mí es cierto. Imagínate, entonces, sin duda, ¿verdad? Memo, antes de despedirnos, hablando, para recapitular y cerrar este bloque que estamos comentando de los estados, sí. En el tema de Colosio, entonces, de Nuevo León, ¿tú crees entonces que habrá voto cruzado ahí? Por él sí para la candidatura para el gobierno, para el municipio de Monterrey, pero para la gobernatura habrá un voto cruzado por la candidata Clara Luz Flores Carrales. Totalmente de acuerdo. A lo mejor incluso ese voto cruzado se va a desperdigar entre las otras fuerzas políticas. Sí. O sea, ¿qué quiero pensar? Que con la popularidad del joven Colosio Riojas, pensemos que él pudiera ganar la presidencia municipal, pero sus votos no se le van a replicar a Samuel García. No va a ser voto en bloque, como bien señalas, se va a cruzar. Y eso lo que me deja claro es que la perspectiva mantiene a Clara Luz Flores en primer lugar en las preferencias para ganar la gobernatura, y lo que probablemente veamos que va a ser muy interesante es, como te decía, este equilibrio de fuerzas en el Congreso del Estado y en las otras presidencias municipales importantes. Creo que Nuevo León sigue siendo el foco de atención política del país por el momento, a reserva de que sucedan cosas en otros estados, por la importancia evidente del Estado,
y por este rejuego político que está muy interesante. Creo que al quedarse Colosio en Movimiento Ciudadano ya no se afecta el posible resultado. Claro, y que habría que también esperar quién es el candidato también del lado de Morena, PT, Verde y Nueva Alianza, de esta otra alianza, para ver también quién es el candidato. Y ahí también habríamos que ver si sale un buen gallo, ahí también a ver si también no le hace mucha lo que se dice, se rumora y se comenta que a ese candidato o candidata lo están buscando, no en las filas de Morena, porque Morena no tiene estructura en Nuevo León, entonces a lo mejor nos volvemos a llevar una sorpresa de un priista o un panista compitiendo por las siglas de la alianza que encabeza Morena. Claro, ya se sumó Felipe de Cantú, ¿no? Una persona muy reconocida por el panismo, por los empresarios en Nuevo León, ya se sumó también con Clara Luz. Entonces yo creo que todo esto son sumas muy importantes. Sin lugar a dudas. Y evidentemente habrá que esperar, y ya no falta mucho, para que se termine de definir las candidaturas de los demás estados para que los podamos analizar uno por uno. Hay casos, insisto, que ya están muy, muy claros. Yo creo que en Colima Indira Vizcaíno va a ganar con facilidad por Morena, Mauricio Curi lo hará en Querétaro por el PAN. Está muy buena la disputa en Sonora entre el Borrego Gándara y Durazo, pero insisto, con ventaja para el Borrego Gándara. Y vamos a ver qué pasa en los demás. Así es, Memo. ¿Algo que quieras agregar, Memo, antes de despedirnos? Como siempre, mi enorme agradecimiento a ti, a los hermanos Toledo, a mis queridos amigos, sobre todo, y más importante, a nuestro querido auditorio que nos ve en Chiapas, pero sobre todo también, porque esto es una transmisión digital, muy, muy seguramente más allá de las fronteras de ese bellísimo y querido estado del país. Y aquí nos vemos la próxima semana con otro análisis de la actualidad política nacional. Muchas gracias, Memo. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Dios te bendiga y muchas gracias de verdad por estos análisis tan importantes que compartes con nosotros, con tu auditorio y con el Diario de Chiapas. Un abrazo. Gracias, Memo. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Les deseo que tengan una feliz tarde. A nuestra directora Ofelia de la Rosa, a nuestro productor Víctor Estudillo, les damos las gracias, porque como digo, sin ellos no es posible todo esto. A cada uno que integra este gran equipo de producción, a Dieguito, a Alvarito, a Lucita, a Brian, a Claudio, a todos de verdad, a Juan, a todos, si alguien se me va por ahí algún nombre, pues les agradezco mucho todo este apoyo. A mis compañeros conductores, pues les mando un fuerte abrazo también. Y sobre todo, también los invito a ver de lunes a viernes a las 6 de la tarde, Después de Todo, con nuestro compañero, el patrón Diego, que todos conocemos y queremos también. No se lo pierda, es un programa muy interesante. Todos los lunes a viernes, 6 de la tarde, recuérdelo. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga. Y sobre todo, cuídense mucho, sigan todavía, acuérdense que el COVID sigan con las medidas de precaución, lo que nos marcan las instancias correspondientes, y como siempre les digo, una sonrisa que nada nos cuesta pese a la adversidad. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Las elecciones 2021 están a la vuelta de la esquina. Por eso, en el Diario de Chiapas estamos preparados para llevarte toda la información. Te llevaremos de la mano durante este recorrido mediante análisis, entrevistas y diversas opiniones. Te invitamos a que nos acompañes y juntos analicemos las diferentes propuestas. Ruta Política, aquí en la plataforma digital del Diario de Chiapas TV. Síguenos y conoce más de este proceso electoral. Porque juntos lo hacemos mejor. In alliance with the Toledo Foundation. The lack of education is more acute in rural areas, where the population spread, the economic necessity, and the lack of infrastructure become barriers for many to attend school. My goal is to donate 25 mountain bicycles to the schools, so that the students that walk the longest distances can learn without making such efforts. The coronavirus pandemic has brought upon us extreme economic and social conditions to the vulnerable elderly, whom are at risk of getting sick. Education is the key to opening the door to a better future.